Muy bien, quisiera invitaros ahora a que me acompañéis al libro de Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por Lucas, conocido como el médico amado. Tenemos un médico en la Biblia que se llamaba Lucas y él escribió este libro, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 9. En esta mañana, como creo que, si no todos, la mayoría de vosotros sabéis, vamos a presentar a un niño. He dado la bienvenida a todos, pero de manera especial hay un bebé que está con nosotros y es la primera vez que está aquí, un domingo, y después vamos a orar por él. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre su vida y sobre la familia. Pero antes de hacerlo, me gustaría que en esta mañana pudiéramos acercarnos a la palabra de Dios y ver lo que ésta tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Al bebé que vamos a presentar luego, los padres le han puesto el nombre de Pablo. Es un nombre que al menos dentro del pueblo evangélico pues nos es muy familiar, aunque conocemos probablemente a muchos hombres que se llaman Pablo, niños, jóvenes, hombres que se llaman Pablo. Es muy probable que cuando, al menos entre nosotros, escuchamos este nombre, pues enseguida a nuestra mente viene otro hombre llamado Pablo, del cual la Biblia nos habla mucho. Le conocemos normalmente como el apóstol Pablo, pero lo vamos a tutear y le vamos a dejarlo simplemente en Pablo, ¿de acuerdo? Y en esta mañana me gustaría hablar precisamente de este personaje bíblico. Bueno, de él y sobre todo lo que un día ocurrió en su vida, en la vida de Pablo. Y nos dice Hechos capítulo 9, versículo 1, que Saulo, que como vamos a ver en esta mañana, era otro nombre que recibía Pablo. Lo conocemos por estos dos nombres, Saulo y Pablo. Pues Saulo, Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Jesús, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, el relato sigue, continúa, y te invito a que, si tienes interés, pues puedas seguir leyéndolo y conocer un poquito más a este hombre llamado Saulo o Pablo. Este personaje bíblico que fue utilizado por Dios para cambiar no solamente la vida de sus contemporáneos, sino también gracias a sus escritos. Hoy, muchísima gente a lo largo de la faz de este mundo han podido conocer a Dios gracias a este hombre llamado Pablo. Un hombre que, utilizando lo que dice este texto, como otros pasajes del Nuevo Testamento, se nos dice que él había nacido en Tarso de Cilicia. Sus padres eran judíos, y no solamente judíos, sino que además pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero a pesar de su trasfondo judío, sus raíces judías, Pablo había sido influenciado por la cultura griega. Siendo aún muy joven, viajó de Tarso a Jerusalén para estudiar las Escrituras, para convertirse en un rabino. Fue a la universidad y allí pudo estudiar a los pies de quizás el maestro más famoso de aquella época, un tal Gamaliel, nos dice la Escritura. Pronto comenzó Pablo a destacar entre sus compañeros de estudios. Por así decirlo, Pablo quizás era el empollón de la clase, hasta el punto que él mismo, Pablo, dando su testimonio en la carta a los Gálatas, dijo: en el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque yo era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Es decir, Pablo era un estudiante ejemplar, no había otro como él. Además, nos dice la Escritura que él pertenecía a la secta llamada los fariseos. Estos personajes bíblicos eran personas muy religiosas que guardaban escrupulosamente la palabra de Dios, la ley y también la tradición judía. Además, Pablo, nos dice la Biblia, que él había heredado, evidentemente, de sus padres la ciudadanía romana. Es por eso que en la Biblia le conocemos con dos nombres: Saulo, que era su nombre hebreo, y luego, a partir del capítulo 13, empezamos a conocerle como Pablo, que era su nombre romano, latino, que había recibido por ser ciudadano romano. Pablo, un nombre que significa pequeño. Eso es básicamente lo que significa el nombre Pablo, pequeño. No sabemos por qué los padres pusieron este nombre a su hijo, pero lo cierto es que Pablo de pequeño no tenía nada. Con toda seguridad podemos decir que después de Jesús,
Pablo es la persona más grande e importante del cual se nos habla en el Nuevo Testamento. Para Dios fue tan esencial la labor de este hombre que, fijaos, la mitad del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, la mitad fueron libros escritos por el apóstol Pablo. Fijaos, Lucas, que es el autor de este relato de Hechos de los Apóstoles, es el que nos introduce, por así decirlo, en la vida de este personaje bíblico. Un hombre que, como acabamos de leer en el versículo 15, Dios lo había escogido para que fuera un instrumento para llevar su nombre, para que él proclamara la palabra de Dios a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino a cualquier persona. Lo cierto es que, gracias a su labor, la palabra de Dios podemos decir que ha llegado a prácticamente todos los rincones del mundo. Y hay al menos 3 cosas que encontramos en este pasaje y que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Por un lado, me gustaría que pudiéramos ver o conocer o recordar la condición espiritual de Pablo antes de tener un encuentro con Jesús. Es decir, ¿cómo era Pablo antes de ser un cristiano? Su condición espiritual. En segundo lugar, vamos a ver la conversión que tuvo a Cristo. Una conversión tan extraordinaria que, fijaos, Lucas en este relato hace mención de ella hasta en 3 ocasiones. En el relato que acabamos de leer, el relato que da Lucas, pero luego en el capítulo 22 y capítulo 26, allí escuchamos el testimonio de Pablo. Por un lado, su testimonio ante los líderes religiosos, capítulo 22, y luego en el capítulo 26, su defensa ante las autoridades romanas. Su condición espiritual, hemos dicho en primer lugar; en segundo lugar, su conversión; y en tercer lugar, la comunión de Pablo con la iglesia en Damasco, en Jerusalén, es decir, su integración dentro de la comunidad cristiana. Vamos por parte, versículos 1 al 2. Allí, en cierta forma, se nos da algunas pinceladas acerca de la condición espiritual de este hombre. Y según vemos aquí y en otros pasajes que vemos en el Nuevo Testamento, Pablo, antes de su conversión, había sido un hombre sumamente cruel, violento, sanguinario. Hoy diríamos un auténtico criminal. Este era Pablo, según vemos en las Escrituras. Es interesante que la Biblia no oculta el pasado oscuro, pecaminoso de este hombre. Ni lo hace con él, ni tampoco con otros personajes bíblicos. Nos gustaría quizás a los cristianos decir: ¿por qué Dios dijo estas cosas de Pablo? ¿No era mejor mantenerla tapada? Porque prácticamente todo lo que escuchamos de este hombre son cosas buenas. Ya hemos mencionado que él ha escrito prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. A nadie le interesa su vida pasada, pero sin embargo Dios quiso que tú y yo conociéramos quién era Pablo antes de convertirse a Cristo. En este libro de los Hechos, antes de este episodio que acabamos de leer en capítulo 9, ya Lucas había hecho mención de Pablo hasta en 3 ocasiones. En el capítulo 7 se nos habla de ese relato que tiene que ver con la muerte de un cristiano llamado Esteban, probablemente el primer mártir dentro de la iglesia cristiana. Y Pablo estaba presente. De hecho, cuando desnudaron a Esteban, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, nos dice ahí en capítulo 7. Luego en el capítulo 8, nada más comenzar, se nos dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Y un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 3, se nos dice que Pablo, asolaba la iglesia, es decir, causaba estragos, dice otra versión, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres para llevarlos a la cárcel. Este era Pablo.
Y ahora en el pasaje que acabamos de leer, capítulo 9, versículo 1, comienza diciéndonos que Pablo, Saulo, dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, los seguidores de Cristo. Y precisamente porque en él había esa ansia de perseguir a los cristianos para llevarlos a la cárcel y que luego los mataran, a pesar de todo esto, es interesante cómo la Biblia una y otra vez nos recuerda estos aspectos oscuros, negativos de este hombre. Ahí en versículo 1 y 2 se nos dice que precisamente había ideado un plan al milímetro, de manera astuta y maléfica, para llevar a los cristianos a la cárcel, incluso a aquellos que vivían en otras ciudades fuera de Jerusalén. Por eso se fue a Damasco, para ver si hallaba, dice versículo 2, si hallaba algunos hombres o mujeres. ¿Para qué? Para llevarlos presos a Jerusalén. Es terrible lo que la Biblia nos dice acerca de Pablo. Yo cuando leo estos pasajes, a mi mente enseguida viene, por ejemplo, aquellos sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, con los nazis, sobre todo con la SS, la Gestapo, que iban casa por casa buscando a los judíos para sacarlos y llevarlos a la muerte. Y hermanos y hermanas, probablemente no había mucha diferencia entre los nazis y Pablo. Él estaba haciendo prácticamente lo mismo. Lucas lo presenta aquí como un animal salvaje, feroz, indomable, como una especie de toro bravo. Comienza el versículo diciendo, respirando aún amenazas de muerte contra los cristianos. De hecho, cuando Pablo luego escribe, probablemente con mucho dolor, la carta a los Gálatas y recuerda cómo era su vida pasada, fijaos lo que él dice: ya conocéis mi antigua conducta cuando aún militaba en las filas del judaísmo, con qué saña, con qué furia perseguía a la iglesia de Dios intentando aniquilarla. Gálatas 1:13. Probablemente él decía esto con mucho dolor en su corazón, recordar quién había sido él antes de conocer a Cristo. Este era Pablo, hermanos, hermanas y amigos, un hombre con un corazón lleno de odio, de violencia, de prejuicios contra los cristianos. Terrible, esto es un monstruo. Nadie quiere estar al lado de este personaje. Qué vida más oscura había tenido Pablo en el pasado. Pero antes de continuar, permitidme que os diga una cosa. Es probable que ninguno de los que estamos aquí jamás hayamos hecho, al menos físicamente, lo que Pablo hizo en su pasado antes de conocer a Cristo. Pero aunque no hayamos hecho las cosas que él hizo, tú y yo, cada uno de nosotros tenemos también un pasado oscuro, pecaminoso. Todos nosotros. Quizás no somos culpables de lo que él hizo, pero somos culpables de otras cosas. El mismo apóstol Pablo escribiría unos años más adelante una carta a los romanos para recordarles que todos, y cuando decía todos se refería a todos los seres humanos, todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, todos. Quizás yo nunca he matado a nadie, no he robado, quizás no he mentido, esto es un poco difícil, pero bueno, quizás no he mentido, quizás no he hecho ciertas cosas, pero he hecho otras que me condenan, que me descalifican, que me separan de Dios. Los que estamos aquí en esta mañana que somos cristianos, nos llamamos así seguidores de Cristo, es bueno que recordemos quiénes éramos antes de conocer al Señor. Hoy en día seguimos siendo pecadores, eso sí, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Y quizás hay amigos y amigas en esta mañana aquí que aún no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador de manera personal, íntima.
tú también te encuentras en esa misma situación que se encontraba Pablo. Eso es lo que enseña la Biblia, que todos merecemos la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, pero sigue diciendo, pero la dádiva, el regalo de Dios, el regalo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo es vida y vida eterna. Es decir, aunque quizás en esta mañana tú te sientas como Pablo, Dios quiere recordarte a través de su palabra que aún hay esperanza, aún hay posibilidades de que surja un cambio en tu vida, como sucedió en la vida de Pablo, porque el texto sigue. Gracias al Señor no nos quedamos en ese criminal, en ese cruel sanguinario que iba casa por casa arrastrando a hombres y mujeres para llevarlos a la muerte. Este hombre un día vivió una experiencia que damos gracias a Dios porque está registrada y podemos conocerla, porque el texto nos sigue hablando acerca de su conversión, versículos 3 y 9. Ya le había ideado un plan para marchar a Damasco. Fijaos, él vivía en Jerusalén. De Jerusalén a Damasco hay más de 200 kilómetros. Y Pablo, con su equipo que le acompañaba, probablemente hizo ese recorrido caminando. Le llevaría aproximadamente unas 5, 6, 7 días, una semana en hacer ese recorrido. Y tenía en mente cuáles eran sus planes: localizar a los cristianos para luego llevarlos a Jerusalén y meterlos en la cárcel. Pero ocurrió un suceso que cambió radicalmente sus planes. Hizo que su vida diera un giro de 180 grados. Si él se dirigía al norte, dar un giro de 180 grados quiere decir ir en dirección sur, al lado contrario. De manera repentina, nos dice este pasaje, versículo 3, que le rodeó un resplandor de luz del cielo. En su testimonio que dará en el capítulo 26 nos dice que era una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Aquella experiencia fue tan asombrosa para Pablo y para los hombres que iban con él, que todos cayeron al suelo, se postraron, todos. Y cuando estaba postrado en tierra, escuchó una voz que le habló a él directamente, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, bueno, todavía no es apóstol, Pablo iba a aprender muchas lecciones a lo largo de su vida como cristiano. Esta fue la primera que aprendió. ¿Cuál? Pues que perseguir a los cristianos era lo mismo que perseguir a Cristo. Fijaos que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero esta voz que le habló le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Porque tú me estás persiguiendo a mí. Hoy en día hay mucha gente en muchos países donde los cristianos están siendo perseguidos, maltratados, encarcelados, asesinados. Hoy, en el día de hoy, en el siglo XXI, lo que llamamos la iglesia perseguida. Bueno, realmente esas autoridades, esos gobiernos que persiguen a los cristianos, no están persiguiendo a los cristianos, están persiguiendo a Cristo. Están atentando directamente contra Él. Y eso fue una de las cosas que Pablo tuvo que aprender. Perseguir a los cristianos era lo mismo que perseguir a Cristo. Pablo, queriendo saber la identidad del que le hablaba, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y entonces escuchó una voz decir: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y nos dice el texto que Pablo se puso a temblar, estaba temeroso, y por eso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo que se levantara del suelo y entrara en la ciudad de Damasco, que allí se le diría todo lo que tenía que hacer. Y así sucedió. Los hombres que le acompañaban, que estaban asombrados por la voz que habían escuchado, aunque no vieron nada, escucharon una voz, aunque también nos dice el relato luego más adelante que ellos no entendieron nada. Ellos cogieron a Pablo de la mano, porque Pablo no veía, estaba ciego, y se lo llevaron a Damasco,
donde estuvo 3 días sin poder ver y además tampoco comió ni bebió. ¿Quién se lo iba a decir a este hombre unos días antes? El hombre que había llegado o que pretendía llegar a Damasco lleno de orgullo, de odio hacia el nombre de Jesús y sus seguidores, que se dirigía precisamente a esta ciudad con el propósito de localizar, apresar y llevar a Jerusalén preso a los cristianos. Ahora es él mismo el que tiene que ser llevado de la mano, como si fuera un preso, humillado y ciego. Aunque lo cierto es que toda la vida de Pablo hasta este momento, él había sido ciego, no físicamente, pero sí ciego espiritualmente. Había sido esclavo del pecado y el único que podía liberarlo de esa condición de esclavitud era Cristo, Jesús, el que le salió al encuentro. Por la gracia de Dios, Pablo tuvo un encuentro con Jesús que cambió totalmente su vida. Es probable que Pablo en este momento tuviera alrededor de entre 30 y 35 años. Él desde su nacimiento hasta este momento, por así decirlo, o así pensaba él, había llevado el control de su vida. Él era quien mandaba, quien gobernaba en su propia vida. Pero cuando se encontró con Jesús, su vida dio un frenazo en seco. En un instante y de forma repentina e inesperada, su vida dio un vuelco total. Desde este momento, a partir de este momento, la vida de Pablo nunca volvería a ser la misma. Nunca. Y hermanos y hermanas y amigos, de igual manera sigue sucediendo en el día de hoy. Cuando una persona, cuando un hombre, una mujer tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, se produce lo que llamamos la conversión. En ese momento, a partir de ese día, esa persona jamás vuelve a ser la misma clase de persona. Para nada. Hay un cambio radical. Se produce una transformación tan radical que a esa conversión la podríamos llamar o asemejar a un nuevo nacimiento. Estamos muy contentos de tener a Pablo con nosotros en esta mañana. Hace unos días él ha nacido físicamente. Pero la Biblia nos habla que cuando un hombre o una mujer decide entregar su vida a Jesús, reconocerle como el Señor y Salvador de su vida, a ese acto de conversión es como si lo comparase la Biblia con un nuevo nacimiento. Con un nuevo nacimiento. Nos convertimos en nuevas personas. El apóstol Pablo, unos años más tarde, luego escribiría una carta a los Corintios, donde él diría que cuando una persona está en Cristo, se convierte al Señor, es una nueva persona, que las cosas viejas pasaron y a partir de ahora todas las cosas son hechas nuevas. Hay una transformación. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros, la forma de vivir cambia radicalmente cuando hemos tenido un encuentro con Jesús. Evidentemente esto no viene de nosotros, es una obra que produce Dios en nosotros. Pablo se convirtió aquel día en un cristiano, en un hijo de Dios. Él se convirtió en una nueva persona. Bueno, aunque hemos dicho que esto sucedió de manera repentina, es lo que da a entender el pasaje, lo cierto es que su conversión realmente fue un proceso paulatino que llegó a su culminación cuando iba camino a Damasco. Probablemente Pablo, muchas veces, durante mucho tiempo, él había estado rechazando, resistiendo las evidencias que demostraban que realmente Jesús de Nazaret era realmente quien había dicho ser, es decir, el Mesías, el Cristo anunciado a lo largo de los años. Él probablemente tuvo muchas oportunidades en donde pudo escuchar esto, donde percibió que realmente en los cristianos había algo extraño,
Por eso cuando Jesús se identificó aquí llamándole y diciéndole, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues, el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Aquí vemos una imagen muy curiosa que era característica de aquellos tiempos, y era que los granjeros solían utilizar un clavo, una punta de madera para aguijonear al buey cuando, por ejemplo, estaba arando. A veces los bueyes eran difíciles de domar y entonces se utilizaba un aguijón para que el animal obedeciera, para que hiciera lo que se le estaba diciendo. Bueno, con esta expresión que aparece aquí se nos está diciendo que Pablo ya había tenido otras oportunidades, otras ocasiones para creer en Cristo, para conocerle en vez de rechazarle. Y cada vez que Pablo rechazaba, se negaba a reconocer a Cristo como el Mesías, era como si él estuviera dando patadas a un aguijón. Y eso evidentemente le iba a producir daño, dolor, en su mente, en su corazón. Con toda seguridad, uno de esos aguijones que fueron clavados en Pablo fue cuando ocurrió lo de Esteban, allí en el capítulo 6 de este libro, más atrás. Pablo estuvo presente cuando a Esteban se le detuvo y cuando Esteban, empezó a hablar ante las autoridades con sabiduría y lleno del Espíritu. Eso probablemente le impactó a Pablo. También probablemente Pablo jamás pudo quitar de su mente la imagen de Esteban cuando estaba siendo interrogado, que nos dice la Biblia que su rostro era como el de un ángel. Estaba a punto de que lo mataran y su rostro reflejaba tranquilidad, paz, esperanza. Pablo también pudo ver el valor que tuvo Esteban a la hora de defenderse ante las autoridades, pero sobre todo con toda seguridad, lo que más se le clavó, lo que más aguijoneó a Pablo fue ver morir a Esteban. Porque nos dice la Escritura que cuando Esteban estaba siendo apedreado, se puso a orar, evidentemente en voz alta que pudieron escucharle otras personas. Y en esa oración estaba pidiéndole a Dios que no le tuviera en cuenta a esa gente que le apedreaba, que no le tuvieran en cuenta ese pecado. ¡Qué forma de morir! Y evidentemente Pablo, que estaba presente viendo todo aquello, él no podía entender, no podía comprender cómo esto era posible. ¿Qué tienen los cristianos que los hacía tan diferentes? En vez de maldecir, en vez de decir palabrotas, quejarse a la hora de estar siendo apedreado, Esteban actuó de una manera increíble, increíble. Y muy probablemente esta clase de actitud Pablo la siguió viendo en tantos hombres y mujeres cristianos que eran apresados y llevados a la cárcel y muertos. Él nos dirá luego en el capítulo 26 que él llevó a muchos santos, a muchos cristianos a la muerte. Y es probable que alguno de ellos a lo mejor se echara para atrás, pero la gran mayoría siguieron al frente, siguieron adelante. Aunque me quemen en la hoguera, aunque me lleven a los leones, aunque me apedreen, ellos mantenían su fe puesta en el Señor. Y eso para Pablo era como un aguijón, un aguijón. Lo cierto es que puede suceder lo mismo con algunos de los presentes. Es muy probable que todos nosotros, en alguna ocasión hayamos escuchado acerca de Cristo, de Jesús, aquel que murió en una cruz, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, para que con su muerte en la cruz Él pudiese perdonar nuestros pecados si realmente creemos en Él. Y mucha gente en el día de hoy conoce esta información. Esta semana vamos a comenzar lo que se conoce como la Semana Santa, donde recordaremos los sufrimientos de Jesús, la pasión de Jesús, luego su muerte, luego su resurrección. Y mucha de la gente que va a celebrar estas fiestas
lo harán de todo corazón, creerán en ese Jesús, pero lo que sucede con la gran mayoría de las personas que nos rodean es que, aunque creen que realmente Jesús existió, que murió en una cruz, lo que la gente le es difícil de aceptar es que Él realmente resucitara. Eso es lo que la gente no acepta, la resurrección de Jesús. Porque aceptar la resurrección de Jesús es aceptar que todo lo que Él había dicho era la verdad. La Biblia, muchas veces digo que la Biblia es como un espejo, que cuando vamos a ella nos miramos, nos revela quiénes somos nosotros. Y por eso hay mucha gente que no quiere leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de quién eres tú, quién soy yo. Y hacia dónde nos dirigimos si decidimos dar coces, patadas contra el aguijón. Es decir, desperdiciar las oportunidades que una y otra vez Dios nos ha dado. Tú no eres la primera vez que escuchas esto, el Evangelio, querido amigo, querida amiga. Y tú puedes hacer en esta mañana o lo mismo que hizo Pablo durante mucho tiempo, seguir negando la realidad de que Jesús es Dios, de que Él vino para ser nuestro Redentor, hemos cantado nuestro Salvador, nuestro Señor. Tú puedes aceptar esto o rechazarlo. Pablo lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, rechazando a Jesús, hasta que en este encuentro no le quedó más remedio que postrarse ante el Señor y reconocerle como el Salvador y Señor de su vida. Evidentemente esa transformación en la vida de Pablo, esta conversión, no solamente se hizo evidente, patente, por su nueva relación con Dios a partir de entonces, sino también con su nueva relación con otros cristianos. Aunque para eso fue necesario la ayuda de hombres y mujeres que le recibiesen y aceptasen dentro de la comunidad cristiana. Cuando estaba en Damasco, Dios utilizó a un hombre llamado Ananías, hemos leído, para que éste recibiese a Pablo dentro de la iglesia. Evidentemente, Ananías, como muchos otros cristianos en Damasco, en un principio tenían temor, tenían miedo. Por ejemplo, Ananías dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Señor, yo sé quién es este hombre. ¿Cómo me pides tú que yo vaya a esta casa para ayudarle? Pero el Señor le dijo, ve, porque este hombre ha cambiado radicalmente. Este hombre lo he escogido para ser un instrumento en mis manos para llevar mi palabra a todos los rincones del mundo. Ananías obedeció a lo que el Señor le dijo. Y no solamente Ananías, sino que luego vemos en los siguientes versículos cómo cuando se fue a Jerusalén Pablo, también ocurrió algo parecido. Los cristianos no le querían recibir, le tenían miedo, pero hubo un tal Bernabé que estuvo dispuesto a recibir, a aceptar a Pablo y a presentarlo a la iglesia en Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios se valga de hombres y mujeres para seguir proclamando su palabra, para recibir a aquellos que vienen a la iglesia quizás por primera vez. Cuánta gracia tenemos que darle al Señor por los Ananías y Bernabés que hay en nuestras iglesias. Estos dos personajes no eran muy conocidos, pero si no hubiese sido por ellos, todo el curso de la historia de la iglesia quizás habría sido diferente sin personajes como ellos. Ninguno de estos hechos extraordinarios que vemos en las Escrituras se había conocido, ni siquiera escrito, de no haber sido por personas como ellos, Ananías y Bernabé. Creo que una de las mayores necesidades que tiene la iglesia en el día de hoy, una de sus necesidades más urgentes, es que haya modernos Ananías y Bernabé en nuestras iglesias, que superen sus escrúpulos, sus miedos, sus temores y que estén atentos para acoger, para recibir
a las personas que puedan congregarse, integrarse en la iglesia. Cuando Pablo, hermanos y hermanas y amigos, para terminar, cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino hacia Damasco, en un instante se convirtió de ser un perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Cristo Jesús. Desde el momento de la conversión comenzó una nueva vida de obediencia a Jesús. Por eso cuando, por ejemplo, escribió su carta a los filipenses, él pudo decir, para mí el vivir es Cristo. Es decir, mi vida gira alrededor de la persona de Cristo. Por eso también pudo decir a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Este Pablo que conocéis ya no es Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él vivía sujeto a la voluntad, a la palabra de Dios. Este hombre pasó de estar en las más densas de las oscuridades a estar en la luz. La Biblia nos recuerda esto, queridos hermanos, hermanas y amigos. Nos recuerda que aquellas personas que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, esas personas viven en la oscuridad, en la oscuridad. Dios no te creó a ti ni a mí para que vivamos en la oscuridad, sino para que vivamos en su luz admirable. Por eso Jesús vino a este mundo, para ser la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, no seguir a Jesús significa vivir en la oscuridad, pero seguir a Cristo Jesús es vivir en la luz. Pablo durante muchos años vivió ciego espiritualmente hablando, hasta que se encontró con Jesús. De igual manera sucederá contigo. Quizás no las características particulares que tuvo la conversión de Pablo. Quizás tú y yo no vamos a encontrarnos con una luz resplandeciente que nos va a tirar al suelo. No. Quizás no vas a escuchar la voz del Señor llamándote por tu nombre. No. Pero lo que sucedió en Pablo, en su interior, eso sí puede ocurrir contigo. La forma en que nos convertimos es lo de menos. Lo importante es que podamos ver a Jesús de Nazaret como aquel que vino a este mundo para mostrarnos su amor, muriendo en una cruz en nuestro lugar. Y ahora, cuando creemos en Él, aceptamos su palabra, Dios nos ofrece vida y vida eterna.